Íñigo Alejandro Guía es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, un hombre honesto, recto, un gran compañero, una excelente persona. El Colegio Nacional de Periodistas no puede estar en mejores manos que con Íñigo Alejandro Guía. Me consta porque durante años estuvimos justamente en la misma cabina de radio. Él leyendo la noticia y yo volviéndolo loco y fastidiándolo mientras hacía el programa como dicho. Bueno, no solo a mí, había un grupo, Pero nos divertíamos. pero tiempos felices, Napoleón, tiempos muy felices. Sí, señor. Bueno, el periodismo en Venezuela ya sabemos que está gravemente enfermo, está agonizante por culpa de la narcotiranía venezolana y en el mundo hay todo un escándalo con la venta de Twitter y lo que está anunciando Elon Musk, que va a cambiar absolutamente todo. Ahora él va a ser quien le va a decir al mundo qué es lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Pero también es verdad que en Twitter se ha llegado a extremos y en los medios se han llegado a extremos. Y eso es lo que quisiera hablar con Tinedo Guía, que nos enseñara, porque mucha gente se está enfermando, según dicen más de un psiquiatra y un psicólogo, exactamente con el exceso de información. Y nunca se sabe cuál es la verdad, porque utilizan los nuevos medios, nada nuevo por cierto, porque antes también pasaba eso, tanto para la propaganda política indirecta, como para desprestigiar a los que le convienen desprestigiar sin tener bases para ello la mayoría de las veces. ¿Ok? Y la gente además confunde lo que es un periodista, lo que es un analista político, lo que es bueno, un ciudadano normal y corriente que quiere dar su opinión, ¿no? Tenga conocimiento, no tenga conocimiento de lo que está escribiendo, sino que él piensa que es así. Quisiera que nos hablara sobre eso. Primero la situación del país y luego que nos enseñara a leer los nuevos medios y buscar, intentar buscar la verdad en los medios. Bienvenido, Tineo Alejandro Guía. Bueno, primero agradecido, Napoleón, por la gentileza de conversar, recordar aquella época maravillosa del inicio de Radio Capital, en la que teníamos bastante libertad para hacer y logramos con esa libertad interna donde cada quien aportaba sus conocimientos o su inquietud, logramos poner la emisora en primer lugar de sintonía y hacer la radio, hacer gustar la radio otra vez, como fue su eslogan. Después fue la primerísima y todo lo demás. Un gran gusto estar contigo y un gran gusto conversar de estos temas tan importantes. De paso, de aquella Me, época, tú, yo y Carlos Raivan somos los sobrevivientes. sí, Han todos correcto. sucumbido. Ajá. Y ya todos marcaron hacia la patria celestial su camino. Esperamos reencontrarnos por allá arriba. Yo digo Bueno, allá arriba porque yo me imagino que allá arriba, como no hay semáforos ni hay algunos no señales, a la patria celestial precisamente, pero bueno. bueno, lo de celestial es porque es celeste, color celeste. Bueno, te decía que aquí se ha generado una gran preocupación porque de pronto en este mes de octubre pasado se cerraron una gran cantidad de emisoras de radio que no ha dado Conatel una explicación clara de por qué esas frecuencias fueron eliminadas o quitadas de quienes la detentaban. Sin embargo, la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión sacó un comunicado en el que decía que la mayoría de esas emisoras eran clandestinas. Si recibieron un permiso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para operar como emisora de radio y que luego no recibieron los recaudos que cada uno de esos detentantes de la permisología no entregaron o no recibió Conatel, y después de esa, digamos, alcabala, le quitan la posibilidad de seguir transmitiendo. Bueno, ¿dónde está la clandestinidad? Porque si Conatel sabía cuáles eran las emisoras, no hay ninguna clandestinidad. De manera que quien declara acerca de ese tema no es ni siquiera el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, no es ni siquiera la vicepresidente, ni tampoco el presidente de la República. En consecuencia, quien está asumiendo la responsabilidad
al declarar en ese tema, no tiene absolutamente nada que ver con la gerencia desde el punto de vista ejecutivo de la gobernanza en Venezuela. Es simplemente el segundo vicepresidente del partido político que gobierna en este momento a Venezuela o que desgobierna. No sé si el término sea adecuado. Han convertido ya en tanto relajo la administración pública que uno no sabe ni siquiera quiénes son los ministros. A veces te los cambian y entonces te enteras después que nombras un ministro y otro ministro, pues entonces es el que lo sustituye y tú no sabes quién es. Ni han rendido cuentas, ni han explicado al país qué es lo que pasa. Entonces, claro. Me decías hace unos minutos que son 103 las emisoras cerradas, 103, y 108 los casos de censura. 108 agresiones a la libertad de expresión. Porque, ¿qué sucede? Un caso de agresión a la libertad de expresión es que no te permitan a un periodista cubrir una información, que lo bloqueen, como sucedió hace poco con el deslave que se presentó en Las Tejerías, en el estado de Aragua, que no le permitan entrar por la razón que se les antoje, que no te permitan utilizar tu equipo de grabación o de cámara o de video, que te restrinjan la posibilidad de actuar, que no te den entrevistas, etc. Aunque la Constitución establece que cualquier inquietud que tenga cualquier ciudadano en relación a la administración pública, pues tiene que ser respondida por el funcionario a cargo de esa administración. Cosa que no sucede. Aquí la Constitución es como un chicle que lo estiran y lo encogen a su conveniencia. Por lo tanto, nosotros en el Colegio Nacional de Periodistas estamos apegados a nuestra ley de ejercicio del periodismo y justamente a los artículos 57, 58, 337, que por cierto este último establece que aunque haya un estado de excepción en el país, el derecho a la información no se puede restringir. La información es necesaria porque ayuda a las personas a tomar sus propias decisiones de manera libérrima. Pero ¿qué sucede? Que ahora, con este boom del Twitter, del WhatsApp, de las redes sociales, cualquiera coloca una información sin la responsabilidad de la ética periodística y sin la garantía de haber egresado de una universidad con el título de licenciado en comunicación social, donde recibes una serie de materias que te permiten formarte un criterio lógico de análisis cuando vas a emitir una información. Por eso conversaba anteriormente con Ángela, con tu esposa, acerca del tema que no hay una responsabilidad porque el periodista tiene que defender su marca, es su nombre, es su prestigio, son sus años de estudio, que no se terminan en lo que tú te gradúas en 5 años, que tienes que seguirte preparando en muchas cosas, en área política, en área de geografía internacional, en música, en deportes, tienes que conocer de todo. Aunque el profesor Levi Benchimol me decía que el periodista era un océano de conocimiento, pero con un pulgar de profundidad. Yo estoy en desacuerdo con eso porque yo creo que cuando alguien escoge una especialidad periodística para ir adelante con esas informaciones, tiene que nutrirse tanto o mejor de quien va a rendir la información. Pero es que además... Es la única manera de desnudar algunos temas que se mantienen ocultos. Sí, además como en todas las profesiones hay gente más talentosa que otra, más preparada que otra, más honesta que otra, como en todas las profesiones. Pero lo interesante es que la gente sepa cómo acercarse lo más posible a la verdad con todo lo que está sucediendo. Porque por un lado escriben periodistas, buenos, malos, irregulares. Por otro lado están empresas que ahora ya descaradamente, eso yo no lo sentía en Venezuela, por cierto, tienen una política editorial donde no importa lo que se diga con tal de que sea en contra del grupo que es mi enemigo o que yo considero mi enemigo. Está la gente muy honesta y sincera y que se merece que aprovechar de estos medios para dar su opinión. ¿Okay? Están los analistas políticos que saben de eso, que han estudiado eso, ¿no? Está también, aparte de la información periodística, está la propaganda política, ¿no? Que puede ser honesta o puede ser sumamente deshonesta. Y en el mundo actual,
la más deshonesta es la que está proliferando aún más, que se dicen cosas que era imposible imaginarlas en los medios de comunicación de antes, los que tenían además tanto en la prensa un jefe de redacción, ¿no? Como en los medios de comunicación un jefe de información. Háblanos de eso. Bueno, hay una serie de responsabilidades, una de las cuales la establece la Ley de Ejercicio del Periodista. En su capítulo 1 dice: el ejercicio de la profesión de periodista se regirá por esta ley y su reglamento. Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas estarán sometidos como tales a los reglamentos internos del colegio, al Código de Ética del Periodista Venezolano y a las resoluciones que dicten los órganos competentes del colegio. Y el artículo 2 dice: para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer título de licenciado en periodismo, licenciado en comunicación social o título equivalente expedido por una universidad o título revalidado legalmente y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, y en el Instituto Nacional de Previsión Social del Periodista, IPSP. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición serán los únicos autorizados para utilizar el título de periodista profesional. Ya la ley te obliga a formar parte de un gremio que lo que busca es orientar, preparar y defender el ejercicio del derecho a la comunicación, a la búsqueda de la información, y que cada persona que recibe esa información diga qué periodista la escribió, porque estamos tratando de colocar el número de agremiado en todos los trabajos periodísticos, sea televisivo, sea radial, sea impreso, o ahora con los portales informativos. ¿Qué es lo que sucede? Que el medio tecnológico moderno de comunicación que tenemos, que nos lleva a las redes sociales, le pone en las manos un equipo que permite que cualquiera se suscriba y pueda comenzar a emitir opiniones. Aquí hubo una ocasión en la cual se decían disparates de todo tipo en mi condición particular en Twitter, y yo me salí de Twitter por esa razón. Yo me retiré porque se decían cosas, además de ofensivas, cosas que no eran comprobables. Entonces, mi recomendación, y es lo que Se yo, dicen todavía bueno, igualito. se siguen diciendo disparates. Mi recomendación es que la gente seria debe dudar de lo que se dice ahí, sobre todo cuando te dice reenviado. Y de acuerdo con algunas personas dice, así me llegó. Bueno, ahí hay que tener digamos, una especie de guante de béisbol para atrapar esa pelota y dejarla en duda y averiguar uno. Porque la red social tiene una ventaja. Cualquiera puede decir un disparate, pero también cualquiera que conozca la realidad de la noticia la puede atajar. Además, con los Esa, teléfonos celulares de ahora, como sucedió, por ejemplo, en el caso de estas últimas lluvias, ¿no? Cualquier ciudadano que tenga un teléfono con video las puede grabar, ¿no? Mucho antes que cualquier medio, y sobre todo si no los dejan entrar a los medios oficiales, oficiales no oficialistas, sino los que oficialmente tienen autorización, los puede grabar y lanzarlo para el mundo entero, que eso es lo bueno también de lo que está sucediendo, ¿no? sí, hay una inmediatez de la información, pero también hay una objetividad dentro de esa información que depende del punto de vista donde esté haciéndose la toma. Puede causar, digamos, un pánico, y si no se explica muchas veces, no se escribe en qué lugar está sucediendo esa imagen, ¿Y dónde se cuándo? produce, en qué Porque puede momento. ser una vieja imagen. Exactamente, una vieja imagen que colocan nuevamente y que confunden a muchas personas. Sobre todo con el caso de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, se han utilizado algunas imágenes que no son las adecuadas. Sin embargo, hay que ir atajando ese tipo de cosas, porque la libertad de expresión tiene sus corchetes, tiene su responsabilidad. Tú no puedes difamar, no puedes ofender, no debes mal informar, tienes una obligación profesional
que cumplir como periodista, como comunicador social. En ese sentido, nuestro código de ética exige que el periodista se identifique con su número. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En el Colegio Nacional de Periodistas exigimos el título, los recaudos necesarios, una fotografía de frente en fondo blanco, porque hemos recibido alguna foto donde la persona aparece con un perrito y entonces quiere que esa foto vaya en el carnet y eso no puede ser. Entonces hay una limitación de disciplina de imagen para que esta persona tenga fondo blanco con la fotografía de su carnet de periodista. ¿Qué hacemos? Revalidamos y buscamos y averiguamos la veracidad de ese título. Porque te cuento una anécdota. Un personaje se inscribió en Guayana o trató de inscribirse en Guayana en la seccional Puerto Ordaz del CNP. Allí lo rebotaron porque el título no reunía las condiciones para ser reconocido. Luego ese mismo personaje fue a Mérida, trató de hacer exactamente lo mismo, inscribirse en la seccional Mérida y también fue lo que llamamos nosotros rebotado. Vino a Caracas a querer inscribirse, pero como ya teníamos más o menos el récord y la secuencia de ese caballero, pues evidentemente no lo aceptamos. Y pasamos información al resto de las seccionales para que no cometieran el error de aceptar a alguien con un título que no se veía legítimo. Y era ilegítimo porque después averiguamos que era falsificado, que el título no estaba en las condiciones exactas de la cohorte en la cual se graduaron ¿por qué él un estaba grupo de tan, personas. pero por qué él estaba tan empeñado en querer pasar como periodista si ahora cualquiera escribe en los medios? Bueno, no te creas, cualquiera corre el riesgo de decir algunas cosas, pero le puede caer lo que yo llamo la cimitarra encima. Si nosotros descubrimos ese tipo de cosas en ese ejercicio ilegal, es evidente que ya la ley establece, yo creo que No, está Tineo, hasta lo que te quiero hasta de decir es oficio. por qué estaba empeñado en querer pasar como Bueno, qué periodista sé yo, y puede algún escribir tipo. en Twitter lo que le da la gana. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener un carnet del CNP que te permite algunos beneficios, alguna entrada, alguna respetabilidad, porque si bien es cierto que el colegio ha pasado por situaciones muy difíciles y muy duras, no es menos cierto que hay respetabilidad en el colegio. Y por cierto, muchos de los periodistas que se han ido del país han solicitado cartas en las cuales el colegio avala la profesionalidad de los comunicadores sociales, que han sido bien recibidas por las embajadas de otros países. De hecho, con la embajada de Estados Unidos tenemos un formato especial que llenamos para que el periodista sea atendido con respeto, que no vaya a ser maltratado ni marginado, ni mucho menos, sino que cumple una función comunicacional importante. Entonces, hay gente empeñada, bueno, aquí cualquiera quiere ser periodista, mira, hay militares que quieren ser periodistas, hay abogados que quieren escribir como periodistas, hay, ¿qué te digo yo? Hasta bailarines de danza que quieren escribir, que quieren ser periodistas y demás. Pero la cuestión está en separar lo que ellos quieren como especialistas escribir y buscar una información y vivir de ese trabajo informativo, que sería el trabajo que hacen o que debe hacer el periodista, sujeto al código de ética y sujeto a la disciplina del tribunal disciplinario que tenemos en el Por colegio por si cierto, acaso hay se una sale de la cosa, línea. hay una cosa que se puede hacer cuando un periodista miente sin querer o queriendo, ¿no? Como sea, o da una información que a lo mejor cree que es auténtica, pero es falsa, y eso que un periodista tiene que comprobar la veracidad de lo antes de escribirlo, ¿no? Y consultar hasta tres individuos Fuentes diferentes que distintas. tienen que ver con el tema, que es el derecho a réplica. Una persona que se sienta agredida, insultada o calumniada por un periodista, ¿no? Puede pedir su derecho a réplica. ¿Hasta qué punto y dónde eso se puede hacer en la Venezuela de hoy? Bueno, mira, hay una ley, en la ley, el artículo 9 establece que si hay un error cometido de manera voluntaria o involuntariamente, el periodista está obligado a rectificar en la misma dimensión en que se cometió el error.
El artículo 9 establece que toda tergiversación o ausencia de veracidad en la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El periodista estará obligado a rectificarla y la empresa deberá dar cabida a tal rectificación o a la aclaratoria que formule el afectado. Y por supuesto, el derecho a réplica se lo tienen que dar a la persona que lo reclame, porque la labor del periodista es una labor tan importante, tan necesaria y tan útil que debe ser impoluta, debe de manejarse con el mayor rigor, con el mayor, digamos, con la mayor exigencia de un adecuado lenguaje de expresión y de la mejor manera de contribuir a la unidad y a la respetabilidad entre los ciudadanos. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una situación en la cual la gente no confía en nadie, como está sucediendo hoy en día. La gente no confía en nadie, pero basta que tú lo pongas en una información, en un celular y que caiga en las redes para, como tú decías al principio, si me molesta a mí, la repico, pero si me incomoda, no la repico, no la reboto y me la guardo. Y si es en sentido contrario, pues entonces lo que hacen es aumentarla. Hay que tener muchísimo cuidado con esas informaciones que aparecen diciendo, así como me llegó, lo comunico. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable en lo que se va a rebotar. Una cosa, eso es en cuanto al periodista. Los que menos escriben en los medios, porque la mayoría no son periodistas, la mayoría es gente normal y corriente que está aprovechando todo el avance de la tecnología de la comunicación. Entonces hay que saber diferenciar entre la responsabilidad de un periodista, ¿no?, que tiene una serie de responsabilidades de las cuales tú acabas de hablar, y la responsabilidad, por ejemplo, de un analista serio, ¿no?, o de un analista menos serio, o de un ciudadano normal y corriente que quiere dar su opinión, ¿ok? O de, como antes sucedía, pero de boca a boca, ¿ok? O lo que es no un periodista para informar lo que está sucediendo en el mundo, sino lo que sería la propaganda política. Es decir, que se va a hablar a favor de un partido, por ejemplo, o de una ideología, ¿no?, y en contra de la ideología o del partido contrario. Evidentemente esto puede ser de una forma clara, obvia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, bueno, a la gente que está en el Partido Republicano le encanta verse en Fox, y los que están en el Partido Demócrata le gusta ver CNN. Bueno, es que la política informativa de ellos está clara, pero a veces se exagera, que eso es un mal periodismo, por cierto, es cuando exageran. Pero hay otros que hacen esa propaganda política por debajo, subterránea, ¿no?, calumniando al enemigo. ¿Cómo hace la gente? Ah, y por otro lado se está viendo una cosa, nada nuevo tampoco, pero ahora se multiplica con el poder de los medios. Yo leo lo que me interesa. A mí me gusta leer los que opinan igual que yo pienso. Entonces se cierran a una sola parte del mundo, o una sola verdad. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, o cómo hace tu mujer, ¿no?, por ejemplo, para tratar de buscar la verdad en una noticia tanto nacional como internacional? ¿Cómo uno puede acercarse a la verdad? Bueno, tú has tocado un punto muy importante, que es los intereses que las empresas comunicacionales tienen. Sabes que hay una línea editorial en la cual le marcan al periodista qué es lo que debe hacer, hacia dónde se va a dirigir, cuál es la fuente que va a cubrir, e incluso, y respetando al profesional, le indican una serie de preguntas que pudiera formar parte del interrogatorio o de la conversación. Prefiero llamarlo conversación Quiero cuando se decirte, trata de indagar cartas. quiero decirte que en todos mis años de experiencia, que he trabajado en todos los canales de televisión y que he trabajado en la revista Momento del Bloque de Armas, como en el Nacional, como Universal en la parte cultural, nadie en ningún momento me dijo, este está vetado, este no está vetado, este sí, este no, ni nada de eso. Eso no lo viví yo, pero sé que otros sí lo han vivido. Sí, ya ha pasado. Inclusive hoy en día hay vetos para algunas personas
que no puedan declarar en determinados medios de comunicación. Evidentemente, hay intereses particulares, hay medios que han sido vendidos a personas que son anuentes al gobierno y que no tienen entrada ni tienen cabida allí. De hecho, el propio Canal 8, bueno, ¿qué personaje de oposición habla por allí? No hay ninguno. No es sino una vocería de pura propaganda de lo que está haciendo el actual sistema de gobierno en Venezuela. De manera que, como tú bien lo refieres, hay una segmentación, una propaganda dirigida a querer convencer a la Pero ¿cómo gente. hace la gente para decir, aquí me están engañando? Oye, yo que me gusta mucho este canal, pero el canal 8 que ahora está peor que nunca, ¿ok? Más sectario, más obvio lo que está haciendo. ¿Cómo? Pero a mí me gusta el régimen. ¿Cómo hago yo, ¿no? Para saber cuándo me están mintiendo, exagerando y cuándo me dan una noticia que es cierta en el canal 8 por ir a un extremo? Bueno, mira, la gente sabe lo que está pasando, la gente sabe en la calle qué es lo que está pasando. Y cuando alguna de esas informaciones aparece allí, inclusive con algunos de los personajes que están, digamos, arropando en la pantalla, la misma gente que viene, por ejemplo, utilizando el metro de Caracas, te dice, eso es falso, porque las escaleras del metro no las han arreglado. ¿Por qué se paró la línea 1 del metro? ¿Por qué se paró la línea 1? Dice, no, una falla eléctrica. No, mentira, no es una falla eléctrica. La gente te dice, es que se inundó con las lluvias y entonces no pueden sino drenar el agua que está allí para que el tren siga Sí, pero esa es funcionando. una minoría la que utiliza el metro. El resto del país que no utiliza el metro o de la ciudad que no utiliza el metro no tiene por qué tener esa información, no tiene por qué saber que eso es mentira. Pero es que la relación de comunicación entre las personas, Napoleón, va, por ejemplo, una persona que trabaja en una clínica como enfermera, que tiene que utilizar el metro, va y cuenta en la clínica lo que sucedió, el médico se entera, lo comenta con sus colegas y hay lo que llamamos radio bemba que va informando y va indicando qué es lo que verdaderamente ha pasado. Ok, pero Fíjate ahora te tú, lo voy por a poner ejemplo, más difícil, te lo voy a poner más difícil, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo sé yo, ¿no? Cuáles son tanto los dirigentes de oposición como de la narcotiranía, cuáles son los verdaderos ladrones y cuáles son los que es falso que sean ladrones, pero yo no estoy de acuerdo con ellos? bueno, eso sí es más complicado, porque allí tendría que actuar la Fiscalía de la República y diciendo fulano de tal y perenceado están siendo imputados por estos delitos, etcétera, etcétera. De hecho, hay una información, hay una imagen de un joven que sacan detenido, no se sabe de dónde, pero que lo aplican a uno de los que fue diputado de un partido político en Venezuela. Pero eso no está comprobado, no se sabe. Pero ¿qué sucede cuando Pero alguien, perdona, eso ha salido hasta en Infobae, eso es una noticia internacional ya. ahí está, yo sé, una noticia internacional, pero por ejemplo, Infobae, ¿qué garantías tiene de que lo que diga sea cierto? ¿Cómo podemos comprobar que lo que está diciendo es verdad? Entonces, vuelvo otra vez al tema, hay que dudar. Si tú dudas, no tienes problema. Por ejemplo, una líder política venezolana sale hablando y acusando a todo el mundo de ladrones, de narcotraficantes, de no sé cuánto, y no presenta un documento donde diga, aquí está fulano reseñado por este grupo policial, está Perencejo con este dinero, están estos apartamentos que están... Esa es una labor de investigación que es una de las, digamos, las estrellas del periodismo, el periodismo de investigación. Es el periodista el que está obligado a desnudar esas mentiras y a entregarle la veracidad a la gran audiencia, a todos los ciudadanos. Por lo tanto, ahora se pisan callos, se mete con gente a la que no le importa quitarle la vida, como sucede con el narcotráfico en México, que han matado una gran cantidad de periodistas porque han pisado esos callos denunciando la corrupción y la vagabundería que hay alrededor de la venta de las drogas. Esa es la manera como el periodista puede ayudar a su comunidad, con un proceso de investigación serio. Ah, pero tiene que decir el periodista soy yo y mi número de agremiado es este.
y dar la cara, porque él es la primera marca importante que el ciudadano debe buscar para tener garantía de una información veraz, oportuna y legítima. Y por cierto, los dirigentes políticos, para que no pase como en las décadas, desde hace décadas sucede con la política venezolana, y eso se repite buena parte de la política mundial, ¿no? Ah, tú me acusas de ladrón, me vas a poner las pruebas, porque, si no, porque te voy a llevar a un juicio y demuéstrame que yo soy un ladrón. Y como no lo soy, ¿no? Una vez que se investigue, yo te demando y ya está, ¿no? Pero la reputación, parece que a los dirigentes no les importan sus reputaciones. Entonces, todos se acusan de ladrones, todos se acusan de estar vendidos al gobierno. Entonces, dice, bueno, pero entonces el afectado, ¿no? Fundamental es el ciudadano. Mira, Tinedo, lamentablemente se nos fue la media hora, rapidísimo. Tenemos que seguir conversando, ¿no? De verdad que muchísimas gracias. ¿Algo más? A ti no solamente quería recordarte un axioma en derecho que dice, quien acusa debe probar. Con eso me despido, te agradezco mucho, Napoleón, te deseo siempre muy buena salud, éxito y que sigas haciendo tan buenos programas como hasta ahora. Gran abrazo a tu esposa Ángela y dile que estoy atento a lo que me solicitó, que con mucho gusto en estas próximas semanas se lo voy a hacer llegar. Perfecto. Un abrazo, Tinedo. Se te quiere. Cuídate mucho, Napo, un Hasta abrazo. luego.